Gracias por continuar en sintonía de la primera emisión de Noticiete. Hemos llegado al espacio de la entrevista y hoy nos acompaña el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el Partido Cabal. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y saludos también muy cordiales para todos los televidentes. Doctor, empecemos hablando un poco de su trayectoria. ¿Qué trayectoria lo respalda usted para ser presidente de la República? Primero, estas canas que ando cargando ahí no son de balde. Tengo pues una larga experiencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en muchos aspectos de la administración pública, en temas financieros, económicos, en temas de seguridad, en temas políticos, en temas de educación, en temas de programas sociales también. O sea que sí tengo pues un conjunto ahí de experiencias que me aseguran una capacidad para resolver muchos de los problemas del país. También el carácter, la decisión, la voluntad de transformar y de cambiar el país. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad y no he dejado de trabajar en periodismo, como abogado, como administrador de empresas también, o sea que sí es un conjunto ahí de cosas interesantes que ahora estoy poniendo al servicio de los guatemaltecos. Por ejemplo, también vemos que usted tiene experiencia en el ámbito internacional, ha participado en muchas misiones también. Bueno, yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos durante más de 3 años y esas relaciones, esos contactos con Estados Unidos son muy importantes. Por ejemplo, ahora estoy hablando con muchos funcionarios norteamericanos sobre el tema de la migración guatemalteca y ya empecé a conversar con ellos sobre la necesidad de regularizar esa migración. En Estados Unidos hay más o menos 10 millones de demandas de plazas vacantes que necesitan trabajadores, empleados, y Guatemala puede proveer eso. Y en el lugar de estar migrando ilegalmente o atravesando esos desiertos, enfrentando la muerte, las visas de trabajo temporales son una opción. México, por ejemplo, hace 3 días anunció que había obtenido con los Estados Unidos un aumento de 400,000 visas nuevas de trabajo temporales en Estados Unidos, además de las que ya tenían. O sea que ese programa es posible, es factible. Yo estoy en contacto con esas autoridades americanas para hablar eso. Y eso se debe pues a esas amistades y esas relaciones que uno ha construido ahí. También yo fui embajador de Guatemala en la Unión Europea y ahí mi trabajo era menos político, era más de abrir mercados para productos de exportación de Guatemala y fue una experiencia realmente extraordinaria. Y después ya empecé a trabajar pues en Naciones Unidas. Primero fue mi trabajo en Haití, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas me pidió que fuera a pacificar y estabilizar Haití, que había caído pues en manos de las maras y de los grupos pandillas. Después fui subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. Después llegué a ser secretario general adjunto de Naciones Unidas y mi último trabajo fue como jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. O sea que en temas de administración, de solidaridad humana, el trabajo que hice en Haití después del terremoto también fue muy importante. O sea que tengo pues una panoplia ahí de experiencias que pueden ser muy útiles en este momento crítico que está pasando Guatemala. Doctor, tomando en cuenta lo que usted indica de esa gestión que está haciendo para que se entreguen visas de trabajo, hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta que le han dado? Bueno, hasta ahora yo no soy representante del gobierno, o sea, todavía no he asumido la presidencia de la República. Entonces me han dicho, bueno, a partir del momento en que ya ustedes estén en el gobierno, ya podemos empezar oficialmente a hablar de eso. Pero sí me han dicho que sí es posible, que sí es factible y que será cuestión de ir conversando. La cosa es sembrar la semilla de que les voy a solicitar, voy a hacer gestiones en esa dirección y estamos ya preparados para avanzar en ese aspecto. Y por ejemplo, también usted nos indicaba de la misión de paz en la cual participó en en Haití. ¿Usted cree que esas medidas que se aplicaron en Haití en su momento podrían de alguna forma replicarse acá? No todo, porque cada país tiene circunstancias diferentes, historias diferentes, condiciones distintas, pero hay muchos principios básicos que sí son importantes. Cuando yo llegué a Haití, por ejemplo, había más o menos 450 secuestros al mes. 15 meses después no había ni un solo secuestro. Controlé todo lo que eran las extorsiones, los asaltos, los robos, todo eso. Por supuesto que tuve que hacer lo que había que hacer. Fue un mandato muy concreto que me dio el Consejo de Seguridad. Vaya a pacificar y estabilizar Haití, y lo hice pues en 15 meses. O sea que muchas de las cosas que hice en Haití
Después me pidieron, cuando me nombraron subsecretario general de la ONU, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, me dijeron lo que hizo en Haití, vaya a hacerlo en otros lugares. Yo les decía, pues algo se puede tomar lo que se hizo en Haití, pero no es lo mismo en cada país, hay que irse adaptando. Pero hay principios fundamentales, sí, yo creo que el Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la paz, la seguridad, la tranquilidad de los guatemaltecos. Y en ese sentido, en Guatemala es muy urgente y no es una sugerencia mía, yo lo percibo, me lo piden a cualquier lugar donde yo voy, cualquier aldea, cualquier comunidad, cualquier barrio, cualquier colonia, me piden que saque al ejército a la calle. Y lo tuvimos en Guatemala anteriormente, el apoyo del ejército a patrullas de la Policía Nacional Civil. Y lo vamos a volver a hacer de manera temporal durante por lo menos 18 meses para controlar esos 200 puntos rojos que tenemos ya identificados, distribuidos en 25 municipios a nivel nacional. Pero esa presencia disuasiva de patrullas, de presencia en las calles, en los barrios, es muy importante para reducir y minimizar esa tentación de cometer delitos, para empezar. Y por ejemplo, en el caso siempre del tema de pandillas, últimamente se han publicado videos en los cuales se observan asaltos, sí, ataques armados, incluso el tema de los conductores de motocicletas que sí, son asesinados por robarle sus vehículos. Ya no se puede, por ejemplo, salir con un celular en la mano, no se puede estar atendiendo una llamada, las mujeres ya no caminan tranquilas en las calles. Urgentemente, ¿qué se podría hacer en corto plazo para poder garantizar esa seguridad? Hay varios aspectos. Primero hay que ver que hay 23 cárceles, centros de detención en Guatemala que están bajo la administración del sistema penitenciario en Guatemala. Desde hace 4 años no han nombrado a un solo director titular de ninguna de las 23 cárceles de Guatemala, en 4 años. ¿Y quiénes son los directores interinos? Los propios reos o los propios guardias penitenciarios, que no pueden aplicar ni disciplina, ni correcciones, ni nada, no pueden administrar eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es designar, nombrar a esos 23 directores titulares y exigirles el trabajo responsable. Pero además, yo les voy a dar seguridad y garantía a través de las SAS a esos 23 directores, porque van a tener que tomar decisiones muy complicadas y muy difíciles. Lo primero que tenemos que hacer es que el Estado ocupe de nuevo su responsabilidad en la administración de los centros penitenciarios, y eso ayudará a reducir. También sabemos que a través de las cárceles están saliendo las llamadas para las extorsiones. El 85% de extorsiones vienen de las cárceles, y ahí está la ley que prohíbe cualquier comunicación electromagnética de celular o lo que sea desde adentro de las cárceles, y sin embargo no aplican esa ley porque no les conviene a los delincuentes, pues. Y también vamos a construir en más o menos 12 meses con la primera fase de una mega cárcel con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en un lugar aislado, y ahí vamos a colocar a los 5,000 delincuentes más terribles del país. En una cárcel ahorita el señor que se robó una gallina está al lado de un asaltante, de un ladrón, de un asesino, de un homicida. Entonces tenemos que extraer de ahí a los delincuentes más complicados, que ya son casos perdidos, pues esa gente ya no se puede reintegrar a la sociedad. En esa cárcel, disciplina militar, van a tener que trabajar para su comida y para su alimentación y para su vestimenta, un régimen realmente de mucha disciplina y totalmente aislados. Y como dije, tenemos identificados esos 200 puntos rojos, de donde están saliendo los asaltantes, los ladrones, los que van a matar a los que van a robar celulares, los que van a matar a los policías. Tenemos identificados los lugares en donde todos los automóviles y motos que están robando los van a desguachipar a algún lado, ya sabemos dónde están. Entonces tenemos que ocupar de esos espacios, esos 200 puntos rojos que están distribuidos en más o menos 25 municipios en la República de Guatemala. Y vamos a estar instalados ahí durante por lo menos 18 meses en cada uno de esos lugares para pacificar y estabilizar. Y también trabajar con la Administración de Justicia, porque se consigna a alguien y ahí, como está corrompido todo, entonces a los 2 días liberan a todos estos bandidos, malandrines y ladrones y asaltantes. Entonces tenemos que trabajar mucho también con el sistema de justicia y reformar muchos aspectos del Código Penal para que haya penas mucho más severas para gente que comete este tipo de delincuencia. Yo estuve ayer en Livingston, por ejemplo, en una gira, y estuve hablando con gente de la comunidad y me dicen que la Policía Nacional Civil tiene una unidad de policía turística,
y desde hace 2 años los retiraron. No hay un solo policía en Livingston que le dé protección a los turistas. Cuando ahí están los recursos, ahí está el dinero. Y algo que es tan importante, la protección de los turistas, no solo en Livingston, en muchas otras partes, no se está realizando. O sea que el Estado no está al servicio de la gente. Entonces mi propósito es volver a poner el gobierno y el Estado al servicio de la gente como debe ser. Doctor, comentábamos algo afuera de cámaras, que es, por ejemplo, muchas veces la delincuencia también surge a causa de la desintegración familiar y la integración de esos niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales que encuentran, por decirlo de alguna forma, obviamente, esa familia que en su momento perdieron. ¿Cuál es la importancia de que se logre mantener a la familia unida, de que se conserven esos valores para evitar que los jóvenes se integren a las pandillas? ¿Cuáles podrían ser esos proyectos encaminados en este tema? Primero en educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Vamos a invertir en educación y vamos a abrir más escuelas y más institutos y vamos a contratar más maestros. Los recursos ahí están. Los institutos tecnológicos también. El Instituto Inbridge Fishman aquí en la zona 13, que fue construido hace muchos años, que era realmente para capacitar a jóvenes en temas de electricidad, de carpintería, de mecánica, muchos aspectos. Hay que ir a visitar eso ahí, está totalmente abandonado, toda la maquinaria totalmente oxidada, no sirve para nada. Y eso hay que recuperarlo y construir muchos otros centros técnicos de esa naturaleza a nivel nacional. El deporte, también fomentar el deporte en muchas de las áreas periurbanas también, para que los muchachos tengan en qué ocuparse también. Y en temas de educación vamos a dotar, además de esa inversión importante en la recuperación de toda la infraestructura escolar del país. Pasaron 3 años y no se les ocurrió ni siquiera pasar una mano de pintura a las escuelas cuando no había escuela, no había escolares y no había maestros. En fin, no hicieron nada. Entonces tenemos que recuperar eso. Yo lo quería recuperar en 12 meses. Lamentablemente el deterioro es tan avanzado que nos va a tomar 2 años, 24 meses recuperar la infraestructura escolar a nivel nacional, porque mientras no hayan esas instituciones escolares, esa infraestructura, tampoco los niños pueden asistir. Entonces, para el tema que usted mencionaba, es cuestión de educación, de oportunidades en cuanto a deporte, oportunidades de formación tecnológica, la dotación que vamos a hacer a todos los niños de primaria, secundaria y diversificado de su tablet y con internet gratuito. Eso se está haciendo en todas partes del mundo y lo vamos a hacer en Guatemala. Estamos dando una educación del tiempo de las cavernas, de la edad de piedra a los niños. Entonces les vamos a dotar de esas posibilidades porque los empleos y los trabajos están en esa dirección. Y programas de reinserción social también. Hay muchos de esos muchachos que han caído pues en la delincuencia que todavía son rescatables. Doctor, muy amable, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos para continuar, por supuesto, con esta entrevista con el doctor Edmond Mulet, candidato presidencial del Partido Cabal. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Noti7. Seguimos acá con esta entrevista. Nuestro invitado, el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el Partido Cabal. Doctor, platicábamos también acerca del tema de la educación y la importancia de la familia. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? La mamá trabaja, el papá trabaja, no hay quien vaya por los niños o por los adolescentes a la escuela. También se dan peleas callejeras en esos lugares. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones diariamente? Bueno, los mareros ahora están reclutando para sus grupos, van a las escuelas, a los institutos de educación media, y ahí es donde van jalando pues a los jóvenes. Perdón. Y eso tiene que ver con como dije, la educación técnica también. O sea, darles a los niños oportunidades en temas de deporte, de actividades extracurriculares y también el tema de institutos técnicos también. Después de la escuela o del instituto, que trabajan solamente, estudian solamente o en la mañana o en la tarde, dependiendo de los horarios, que los otros horarios también lo puedan dedicar a otras cosas. Tener los laboratorios de computación con las tablets y la internet que estamos proponiendo es una forma también de mantenerlos ocupados. Pero, repito, esa presencia disuasiva de la policía, de las fuerzas de seguridad en las calles es muy importante, porque un marero no se va a acercar a una escuela si la escuela está blindada, está protegida, que es una de las visiones que también tenemos que hacer. O sea que hay mucho que hacer en ese sentido, pero aplicar la ley también. El Ministerio Público no está haciendo su trabajo.
Por ejemplo, el Ministerio Público tiene más de 2.000 denuncias de ladrones de electricidad, toda la gente de Codeca, por ejemplo, que están robando electricidad en todas partes, más de 2.000 denuncias y el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Y hay que recordar que este Ministerio Público tiene más presupuesto que todo el organismo judicial. Impresionante, y no está haciendo su trabajo, y en muchos de estos aspectos de persecución en contra de delincuentes, de jefes de maras, que los conocen y saben dónde están. El Estado y el gobierno saben dónde están operando, el Estado y el gobierno saben dónde están desguachipando los automóviles para venderlos por... Ellos conocen todas esas partes, esos lugares, y no hay acción del Estado. Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado, como dije anteriormente, asuma su responsabilidad, haga su trabajo y ocupe el control del sistema penitenciario, y todo eso va a ayudar a ir minimizando este tipo de acciones. Vimos en Guatemala que en los últimos años había habido un descenso importante en tema de asesinatos y homicidios, y desde hace 2 o 3 años ha habido un repunte, pero impresionante también, que eso es muy, muy preocupante. Las armas ilegales que están circulando en el país, y eso forma parte de la corrupción que tenemos. Un policía detiene a un marero, a un delincuente, le encuentra un arma, el otro delincuente le paga la mordida y el asunto tranquilo. O sea, el DIGECAM, la Dirección esta de Control de Armas, no está haciendo su trabajo adecuadamente, y ahí también hay mucha corrupción. Entonces, todo está vinculado al tema de la corrupción, que estamos determinados a enfrentarlo. Por ejemplo, en el tema del control de armas, ¿usted considera que deberían de existir controles más fuertes, más rígidos? Mucho más estrictos, y la reclasificación de las armas que debieran estar en manos, pues todo el mundo tiene derecho a su protección personal, a portar armas, totalmente de acuerdo, pero tampoco armas de grueso calibre, pues armas de asalto. Ahí uno ve a veces en muchos lugares, en las comunidades, gente que anda ahí con AK-47 o cosas que no debieran estar en manos de civiles tampoco, gente que cargan granadas, pero el Estado tampoco está haciendo nada al respecto, y forma parte de ese programa de garantizar la seguridad, la tranquilidad de los guatemaltecos. Doctor, cambiemos un poco de tema, hablemos de los jóvenes. El problema muchas veces es que se gradúan miles de jóvenes al año, pero no encuentran un trabajo, en muchas ocasiones, ya sea por falta de plazas laborales o porque en las empresas se les indica siempre, usted no tiene experiencia. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, en Guatemala se gradúan de educación media, por ejemplo, más o menos al año 270,000 jóvenes, peritos contadores, bachilleres, maestros, técnicos, de los cuales una ultraminoría van a la universidad, que también hacen esfuerzos, y los que se gradúan ahí, pero llegan a conseguir trabajo y les dicen, ¿cuál es su experiencia? No, si acabo de salir, me acabo de graduar. Entonces, para eso tenemos el programa que se llama Primera Oportunidad. A cualquier empleador privado, cualquier empresa, cualquier persona en lo particular que contrate a un joven de menos de 26 años, o sea, 25 años para abajo, que sea su primer empleo, el Estado va a subsidiar, va a pagar el 30% de ese sueldo. Y eso va a motivar a los empleadores también a que contraten a jóvenes. Doctor, ahora bien, en este caso, siempre en el contexto de los jóvenes, ¿verdad? ¿De qué otra forma podría hacerse una capacitación para que ellos puedan tener acceso, por ejemplo, también a una oportunidad de trabajo, digamos, en el extranjero, que puedan aprender otro idioma, que puedan desempeñarse en otros aspectos? ¿Cómo lograr también esa capacitación en este sector? Por eso yo he hablado mucho de esas 500,000, medio millón de visas de trabajo que vamos a gestionar con el gobierno norteamericano. Ahí hay una demanda para esa mano de obra, y Guatemala tiene esa posibilidad de darlo. Y vamos también a modificar el pensum de estudios para que nos concentremos en 5 aspectos importantes, que es una educación para la vida. Es los números, las matemáticas, el tema de los negocios, el tema de las nuevas tecnologías, el idioma español, para que comprendamos y entendamos en nuestro entorno, perdón, y el idioma materno y el idioma inglés, desde la preprimaria, el idioma inglés. Quien no habla inglés en este mundo moderno no tiene oportunidades de salir adelante. O sea, hay muchos aspectos de la transformación educativa en el país, las nuevas tecnologías, el mundo digital, que vamos a poner a disposición de los jóvenes. Ahora bien, doctor, en otro aspecto muy importante, en el tema laboral, usted es uno de los impulsores del Bono 14. En este sentido,
¿podría en su plan de gobierno contemplar algún otro beneficio de este tipo, alguna otra prestación para el sector que actualmente trabaja en el país? Hay muchos otros aspectos que queremos impulsar para ponerle un poco más de quetzalitos en el bolsillo a los guatemaltecos. Por ejemplo, Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo y el presupuesto ahí está. El Ministerio de Salud Pública hace grandes contratos con las farmacéuticas, con los negociantes de la salud, millones de quetzales, centenares de millones de quetzales. Pero en los puestos de salud no hay medicinas, en los hospitales no hay medicinas, no hay una forma de distribuir esas medicinas. Ahí hacen grandes contratos, negocios, corrupción, mordidas, comisiones, de todo. Pero vamos a cambiar eso y vamos a dar las medicinas gratuitas y de manera muy sencilla, con una receta médica de cualquier médico, de un puesto de salud, de lo que sea. Uno va a una farmacia y ahí está la lista la misma lista de 100 medicinas básicas esenciales del Ministerio de Salud Pública desde hace muchos años. Si esa receta incluye esa medicina que esté en esa lista, la farmacia lo entrega esa medicina gratuitamente y el Estado después le va a compensar a las farmacias ese servicio. El recurso ahí está, el dinero ahí está, pero en lugar de entregárselo a los grandotes, se lo vamos a dar directamente a la gente. Otro ejemplo, en Guatemala el Estado le da a trillones de quetzales, no sé qué cantidad de millones de quetzales a las empresas que importan el gas propano a Guatemala. Es un subsidio. Pues ese subsidio nunca lo vemos los guatemaltecos, pues ya no se los vamos a dar a los grandes, se lo vamos a dar directamente a las personas con su recibo de luz eléctrica. Ahí va a haber su código al final de mes con su luz eléctrica, y ese código representa un subsidio de 40 quetzales. En lugar de pagar 130 quetzales por un tambo de gas, van a pagar solamente 90 quetzales. O sea, los recursos ahí, entonces ahí hay formas de ir ayudando pues a la gente que trabaja. Usted me hablaba pues del bono 14, que lo logré hace algunos años, y ahorita hay otro programa de esa naturaleza que van directamente a ayudar para que haya más dinerito en el bolsillo. Doctor, en 2 minutos, por favor, si le puede decir usted a la población, número 1, ¿por qué Edmond Mulet es diferente a los otros candidatos y por qué deben votar por usted? Bueno, primero porque tengo experiencia, tengo capacidad demostrada. Toda mi vida he combatido la corrupción. Soy un demócrata, un liberal. Considero que la vida es importante de la concepción. Creo mucho en la familia. Mi esposa y yo llevamos 43 años de casado. Soy una persona estable, una persona con los pies en la tierra, una persona que escucha, que comprende, que se pone en el lugar de los demás también. Tengo toda esa experiencia y lo que estoy poniendo al servicio de Guatemala. Mi convicción de luchar por la corrupción es muy importante, porque podemos hablar de cualquier otros aspectos de desarrollo en el país, pero si no enfrentamos la corrupción que está destruyendo y corroyendo al país, no vamos a poder salir adelante. Tenemos una estructura en equipo de gente de primerísimo nivel que conmigo vamos a cambiar el rumbo del país y volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente. Estamos dispuestos, como lo he hecho toda mi vida, a hacer lo correcto, y es lo que vamos a hacer a partir de 14 de enero del año entrante con el apoyo de todos ustedes. Doctor, gracias por aceptar la invitación de Noticiero. Muy amable, gracias. Bueno, y de esta forma continuamos con más de esta primera emisión.